Bien, amigos, doctor del Castillo, Carlos, tenemos al ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Vamos a ver si metemos a José en un tema que confieso que no le he querido tratar ese tema en todo este tiempo, pero ya es necesario porque hasta la procuradora hoy está trazando líneas en ese sentido. La corrupción aquí en el país. Fíjate, el escándalo ese que se ha producido alrededor de la contratación directa por parte de la Procuraduría General de la República de la construcción de una cárcel, cosa que no le corresponde a ellos hacerla. Eso tiene que contratar la obra pública, contratarlo el gobierno central. Mueve a muchas meditaciones. En primer lugar, ¿de dónde se saca que la Procuraduría puede manejar el dinero de una multa? ¿El dinero? De una multa. Hay una ley que establece que todos los ingresos del Estado van al Fondo General de la Nación. Y como todos los ingresos del Estado deben ser asignados por el presupuesto nacional en conocimiento del Congreso Nacional. Eso es lo que yo entiendo. En términos institucionales vale. De manera que esa investigación debió empezar por ahí. Esas son las violaciones que dan lugar al resto de las violaciones, que son muchas más. La mayor de las cuales es que, según el expediente que se ha sometido, el Procurador General de la República era la cabeza de un entramado, como se dice ahora, de corrupción administrativa. Bueno, pero hay otra cosa además. La Procuraduría firmó un acuerdo con Odebrecht, mediante el cual aceptó que todos los sobornos que entregó Odebrecht en el país estaban concentrados en los 92 millones de pesos que le pagó a uno de los contratistas, a Rondón. Cosa que no es verdad, por la simple situación de que Rondón en ese dinero puede que haya cobrado alguna comisión, pero fundamentalmente él era subcontratista de Odebrecht, socio en varios contratos, suplidor de materiales en otras situaciones, y en general su agente de relaciones públicas y privadas en la República Dominicana. Eso era a ojos vistas simple. Sin embargo, posteriormente a ese acuerdo, Odebrecht reconoció internacionalmente que ellos destinaban el 22% de todas las contrataciones, aquí y allá y acullá, para fines de sobornos. Esa era su valoración del soborno necesario. De manera que ahí mismo se caía el acuerdo que la Procuraduría había firmado con Odebrecht. Y esto que estoy diciendo ahora no lo digo ahora, lo dije desde el principio. Bien. Por ahí era que tenía que empezar. Primero, la violación de la ley que establece que todo el dinero que entra al Estado debe ir al Fondo General de la Nación. Esa es la primera violación. De manera que una cosa que nace montada en una escalinata tan frágil, por ahí era que debía comenzar. Luego que se haya producido todo lo otro que pasó. Y ahora nos encontramos con una situación. ¿Es posible el ejercicio profesional de la ingeniería en el país con absoluta nitidez? Evidentemente que no, porque si con la Procuraduría hay dolo, imagínate tú.
si se produce dolo, una procuraduría. El problema es que ahora los profesionales de la ingeniería están doblemente envilecidos. Primero, porque sobornaron. Eso pasaba también con la policía, ingeniero, porque recuerden, la policía de tránsito administraba los recursos de las multas. Y por ahí andaban los policías poniéndole multas a todo el que tenía el ombligo para adelante. Bueno, pero que lo hagan a la policía no sorprende. Esos son unos cheleros. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Sí. Pero los cuartos que van a recuperar ahora con los acuerdos que están haciendo, eso va a ir al Fondo General de la Nación. Supongo yo, ¿verdad? Porque con una gente entrega 800 millones o 8.000, se está calculando que van a ser más de 50.000 millones con el grupo que está ahora negociando. Pero yo supongo que no es la Procuraduría que va a manejar eso. Sí, pero es que fíjate la situación como la están haciendo. No, de ninguna manera. Yo supongo que no. Porque Miriam es una profesional de la judicatura. Mira, una muestra en miniatura, José. Una vez en la Secretaría de Estado de Interior y Policía, independientemente de los impuestos que había que pagar por la expedición de un permiso de armas, ellos hacían un carnecito allá a las cosas y le cobraban una suma, creo que de 500 pesos por el carnet. Y esos 500 pesos no iban al Fondo General de la Nación. Y se armó un lío por eso, porque alguien dijo que eso tenía que ir al Fondo General. Pero eso es un menudo. 500 pesos es un menudo al lado de esta suma. Por eso que estoy diciendo lo otro, el lado opuesto. Pero entonces ahora resulta que los que ya se envilecieron sometiéndose a la extorsión, se envilecieron al cuadrado, participando en la investigación contra sus congéneres. Es una cosa terrible, sencillamente terrible, es una podredumbre en el país de proporciones gigantescas. Si eso surge desde la Procuraduría, ¿a dónde vamos? La ley de extinción de dominio puede ayudar a mejorar el manejo de esas cosas. Mira, la ley de extensión de dominio es un expediente difícil. Yo he escuchado con mucho detenimiento a los que intervienen en el debate jurídico del asunto. Y naturalmente el peor problema que presenta la posibilidad de una ley de extensión de dominio y sus componentes se origina en la retroactividad de la ley. La ley rige para el porvenir. Eso es un principio fundamental. En toda parte del mundo. En toda parte del ¿Qué? mundo. La irretroactividad, eso no es exclusivo de República Dominicana. No. O sea, una norma que está presente en todos los Aquí sistemas no jurídicos en todos oye, los no países. existe. Existe. La retroactividad. La irretroactividad de la ley. Óyeme, aquí no se inventa nada. Exacto. En términos jurídicos, lo único que se inventa aquí es la evasión de la ley. ¿Eh? Sí. Pero el problema que toca es eso, que santifica el delito que no fue previsto por la ley. Pero ni Ese es el siquiera problema. cuando, por ejemplo, a una persona la condenan en base a una ley y posteriormente esa ley ya no es delito, sueltan al preso. No, cuando beneficia al reo o al que está cumpliendo condena, entonces se aplica la retroactividad. Ah, ya. Sí, y sí. lo dice la ley. No, lo dice Eso la ley. lo dice el principio. Así es que reza. Creo que hasta la Constitución Claro, mienta eso. exactamente. Es así. Mienta eso, porque hay que decir. Si tú estás bien, te reconoce la cosa. Está pegado. Bueno, ese es el drama que presenta esta situación. Aquí nos encontramos con una situación sumamente complicada. Pero no hay por ninguna parte una actitud de tocar el 22% que Odebrecht reconoce públicamente que reservaba para la corrupción, porque ahí se toca Punta Catalina. Porque eso es parte de la contratación que no se discute. La empresa líder de Punta Catalina era la empresa
que financiaba la operación, que era Odebrecht, y que era parte del holding contratista de la construcción. Sí, pero mira, te confieso y te pido excusa, porque creo que se ha hablado demasiado de ese 22%. En este programa. En este programa. En este programa se ha hablado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el proceso actual? Bueno, que cuando ellos reconocieron que asignaban el 22%, ahí mismo se caía el acuerdo entre la Procuraduría y ellos, que lo limitaba a los 92 millones que le pagaron a Rondón, que cheques que salieron a nombre de Rondón y sus empresas. Ahí mismo se caía. Pero nada más se hizo un pago, no se siguió pagando. ¿De qué? Los 92 nada más se pagó una parte. Era el doble, porque la ley establece el doble. Sí, 294. Exacto. Bueno, ya ese otro detalle que yo desconozco y que no se ha sacudido suficientemente. Pero realmente eso está lleno de tonterías, de vicios. Ese expediente está lleno de vicios. Porque por ahí es que hay que empezar. Señor, usted tiene derecho a manejar ese dinero. Por ahí es que hay que empezar. ¿Quién le otorgó ese derecho a usted? Ni al presidente de la República, porque es de orden legal establecido. El presidente no puede hacer secciones sobre la ley. Entonces, estamos en lo mismo, eso tiene un vicio de nulidad. Eso está tocado en nulidad. Y con respecto a la corrupción, la justicia restaurativa, ¿tú estás de acuerdo con ella? ¿Qué es eso? Eso es, tú cometiste un delito. Tengo prueba de que tienes en tu poder 1.000 millones que no tienes que tener en tu poder. O tú me lo devuelves o te someto y corres el riesgo de coger 10 años de prisión. Pero es que el investigador judicial no tiene derecho a transar pleito. El investigador judicial tiene que someter a la justicia. Pero ya eso está previsto aquí, que se puede negociar cuando no hay sangre. Bueno, se ha establecido, y hay uso y costumbre, pero eso no tiene fuerza de ley. Pero eso está desde la ley mosaica, que reparar el daño. No, pero reparar el daño es una parte de la pena. Ah, claro. Ambas cosas. Sí, claro, porque hay un problema delictual que debe ser sancionado. Porque Estados Unidos lo hace todos los días y aquí lo hemos copiado. Ah, no, en Estados Unidos hay una deformación total de los procesos legales, pero ellos no dictan la legalidad en la República Dominicana. Aquí hay una soberanía, así sea formal, a la que hay que someterse. ¿Y por qué ellos tienen interés en la extensión de dominio? ¿Quién? Estados Unidos. Porque ellos tratan de imponerle a los otros países su régimen legal. Pero el régimen legal que impera, la doctrina legal que impera en la República Dominicana es la doctrina francesa, no es la costarricense. Pero aquí todo se ha modificado en ese sentido. Aquí se copia de todo el mundo. Y hay muy poca creatividad. Aunque hay que reconocer que en los últimos tiempos hay talentos legales que están aportando mucho en el debate sobre los instrumentos propios de la justicia dominicana, que necesita la justicia dominicana. Y ahí cae el debate sobre la elección de dominio. Y de ahí surge la idea de que el problema de la retroactividad de la ley está en cuestión ahí, alrededor de ese proyecto. Y eso no es fácil para los legisladores, porque los legisladores necesariamente no son abogados. Y probablemente si hay algún abogado ahí es de lo malo, no de lo bueno. Bien.
En otro orden de ideas, José, ¿quién es el doctor Gabriel Socias Jiménez? Gabriel Socias Jiménez. Sí, Gabriel Enrique Socias. ¿Te llegó la información de eso? ¿Eh? ¿Te llegó alguna información de eso? Sí, me dicen que García Tati quiere... Sí, ese señor cumple 100 años este mes. Exacto. Y los montecristeños están organizándole un homenaje muy merecido. Ejerció la odontología en Venezuela, algo en Cuba y aquí en la República Dominicana, y ha llegado a una edad... Este es el odontólogo Socias. Sí, Sí. Todos. ¿Eh? Todos son odontólogos. Sí, pero ese es el más antiguo. sí. Entonces le están organizando un homenaje a fin de mes que cumple los 100 años Sí. en Montecristi y García Tatis, que es montecristeño también, de esos Sí, seguro. incorregibles, que no se curan, que ya está muy disminuido en sus posibilidades de movimiento. Alienta el proceso, no sé si podrá asistir, porque no se puede mover mucho. Pero alienta el proceso y quisiera lanzar la idea, me ha llamado varias veces al respecto, para que se le asigne una calle en vida, un homenaje que normalmente no se concede, pero que cuando tú cumples 100 años ya no puedes echar para atrás. Ya lo que tú hiciste, lo hiciste. A los 99 todavía se puede, pero ya a los 100 no. Bien, entonces vamos todos a sumarnos al homenaje al doctor Gabriel Enrique Socias y Jiménez, odontólogo con ejercicio aquí y en Venezuela. Por otra parte, Félix de Sena, el doctor del Castillo y todos aquí, queremos que tú te refieras a la dimisión de Boris Johnson en Inglaterra y que, por cierto, que en su mensaje de despedida ayer le dirigió un mensaje a Leonel Fernández y otro a Hipólito Mejía. A Leonel le dice que nadie es indispensable en política y a Hipólito le dice que él está dejando el mejor trabajo del mundo. No dijo el mejor carguito, pero dijo el mejor tipo. No, pero eso es una broma. Doctor, José Israel, Boris Johnson Pero se va en otoño. Dice él. Ay, Dice él. Ya se lo llevan ahorita. Sí, ya él está fuera del juego. La única que no se va es la reina. Es la reina. Esa no se va. Esa va a cumplir 100 años ahí en el cargo. Sí, casi. Ella va a celebrar con Socias sus 100 años. Ella va a celebrar con Socias sus 100 años. La reina sí dura. Y Boris Johnson se va por el Brexit, por los norirlandeses o por la inflación. Ambas penas a la vez. Ese señor no se da cuenta que su triunfo fue precario. ¿Tú qué? Su triunfo fue precario, era muy estrecho. Y bueno, y se despachó en grande con el poder. Impuso el Brexit y yo creo que como parte de su salida está el retorno de Inglaterra a los buenos modales y a la convivencia con Europa. Porque en esta crisis que hay con Ucrania hoy y el mundo, hay un problema de una geopolítica en que la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea abre un flanco en el poder de Europa como potencia geopolítica que debe estar en el debate de los problemas internacionales en la dimensión que le corresponde. Porque en definitiva lo que está pasando con Rusia hoy, Ucrania, es una definición de geopolítica, donde los estudiantes de la geopolítica, los grandes pensadores
de esos que son dos norteamericanos por adopción. Uno es Bersinski en el gran tablero mundial y el otro es Kissinger, uno de origen polaco y el otro de origen alemán, que se hicieron norteamericanos y que son de los grandes pensadores americanos. El problema de la geopolítica es un problema importante, de la definición de las zonas de poder de cada pedazo geográfico. Naturalmente, la emergencia de China es lo que plantea la definición geopolítica de la humanidad hoy, tanto que Rusia lo reconoce. Ya Rusia admite que China es la segunda potencia del mundo, por boca de Putin, porque ellos saben que están en el 7º o 8º lugar, ya lo admiten. De manera que la modificación geopolítica que se ha producido en Asia es hija de China, no de Rusia. Y Rusia lo que está tratando de recuperar parte del ancestral espacio de influencia que le daban las colonias periféricas que acumuló a través de la historia y las que sumó en la Segunda Guerra Mundial, todas las cuales las perdió en una noche, bajo el mando de Yeltsin, que era el presidente cuando Putin era el vicepresidente de Rusia. Ahora, las sanciones persiguen de alguna forma provocar la destitución de Putin. Pero ahora resulta que los que están en la cuerda floja son los líderes occidentales, porque se fue Johnson. Y por ahí viene una debacle en Estados Unidos, porque el 88%, según una encuesta reciente de los estadounidenses, dice que el país va por mal camino. Van a perder las elecciones de medio término de noviembre. Bueno, ayer un medio de comunicación dice que ya hay definitivamente una definición electoral entre Biden y Trump. Exacto. Que ya existe. Lo que pasa aquí también, entre Leonel y Luis Abinader, es decir, el que está, seguir o la oposición volver. Pero ustedes comenzamos a hablar de Boris Johnson y nos metimos en Ucrania. ¿Vamos a seguir hablando de Ucrania, José? Bueno, el resultado de la guerra de Ucrania, en definitiva, será recordado como el fin de la era de los hidrocarburos en la humanidad, que ha durado más de 2 siglos. Eso acá muere con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque no se puede pelear con los clientes. Es una regla comercial fundamental. Rusia se ha puesto a pelear con su mayor cliente, que es Alemania. El que le compraba, el que instaló una tubería. Cuando Khrushchev firmó con Willy Brandt el acuerdo aquel que estableció el primer oleoducto, Alemania tuvo que fabricar los tubos, porque Rusia no era capaz de producir tubos sin costura en ese momento. Y los tubos tuvo que hacer Alemania y ¿Pero ponerlo a Alemania. ¿Está peleando con quién, ingeniero? Porque O sea, tú no puedes... porque ¿quién fue que paralizó el proyecto Nord Stream 2? Fue Alemania, no fueron los rusos. Presionado por los estadounidenses. Bueno, pero... O sea, quien se está peleando es el comprador con el suplidor. Sí, y el suplidor está respondiendo... Pero el suplidor tiene que buscarle el lado al comprador. No puede aceptar el desafío. Es verdad, es verdad. Yo no le vendo a ustedes. Por el otro oleoducto es que no le está vendiendo, porque ese no existe todavía. Pero Alemania necesita el otro, el nuevo, a fecha fija, porque eso está calculado en su expansión normal. Dime. Porque el otro no pasa por Ucrania. Dime. El nuevo no pasa por Ucrania. Bueno, esa es otra razón Sí. por la que no pasa por Ucrania. Porque resulta que como lo metieron por allá en tierra firme, que era más fácil hacerlo que como el que se está haciendo ahora, cruzando el Báltico, los socios rusos se lo pichaban, los polacos, los ucranianos, le pichaban Un cachimbo. y le cobraban peaje. Sí. Porque el día que él, en una finca de un pabellón de casa polaco, de la aristocracia,
donde se firmó, se desmanteló la Unión Soviética. Ese día. Lo que la Unión Soviética hizo fue quitarse de arriba esos socios tributarios de su ventaja, que le salían más caro que no estar. Pero ahora Putin tiene su delirio de grandeza y piensa que puede restaurar la Unión Soviética reconquistando esos países. Eso va a ser muy difícil. Porque mire el trabajo que le ha dado Ucrania. Ahora, yo reitero la idea original de que el mundo dependiente de los hidrocarburos termina aquí, termina con la guerra Ucrania-Rusia. Y el peor que va, la nación que va a salir en peores condiciones de eso es Rusia, porque ella vive de los hidrocarburos. Más del 40% de sus exportaciones son de hidrocarburos. Ahora lo que estamos viendo es que el mundo tiene que volver al carbón. No, eso es circunstancial. El mundo va a las renovables, de alguna manera. Ayer salió una información importantísima de Finlandia, en un pueblecito. A un ingeniero se le ocurrió calentar arena con las renovables y hacer una pila de arena, ya no de hidrógeno. De arena. De arena. Y a propósito de eso, yo le di mente, digo, pero eso es lo que hay que hacer con la arena, porque en definitiva, los residuos de Punta Catalina son de arena. Lamentablemente se me quedaron unas muestras que tenía de residuos de eso, que se están utilizando ya en la construcción menor, en la construcción pobre, para empañete. Porque tiene una granulometría ideal para un empañete muy fino. Más, es tan fino como la arena de Itabo y además uniforme en la granulometría. Es probable que la idea de que eso se endurece obedece a que le echan agua para que no esparce el polvo cuando todavía está caliente. Y entonces se endurece. Pero si tú lo coges caliente y te lo llevas, pues lo que tiene que hacer es hacerlo para sacarle la ceniza, sencillamente. Pero tiene una granulometría ideal como la arena de Itabo, más fino que la arena de Itabo. Bueno. Ahora, ese problema político en Gran Bretaña no se puede replicar prácticamente en toda Europa, porque hay que ver el contexto en el que esto se produce. Hay un malestar en la sociedad británica, pero eso está ocurriendo en Francia, eso está ocurriendo en España. La peor es Estados Unidos. Y Estados Unidos. Porque ustedes destacan el enfrentamiento de los dos partidos. No. Estados Unidos es un país donde metódicamente se mata gente en las escuelas. Sí, pero oye esta que llegó ahora, pero ocurrió seguro con la diferencia de hora, tenemos 12 horas. Muere el viernes el ex primer ministro Shinzo Abe a causa de un disparo. El ex primer ministro japonés murió hoy viernes a los 67 años como consecuencia de un disparo que recibió cuando pronunciaba un discurso político en Nara. Según los médicos que la atendían, dijeron que murió a causa de una hemorragia excesiva por una bala que lo mató, lo suficientemente profunda para alcanzar su corazón, dijeron los facultativos. Eso es en Japón, ¿verdad? Sí. Es decir, eso está pasando, es que en todas partes hay problemas, ¿verdad? Porque el hecho de que Biden tenga la posibilidad de perder la mayoría precaria que tiene en el Congreso, en la Cámara de Representantes, porque en la otra es más precaria todavía. Sí. Eso es normal en Estados Unidos. En las elecciones de medio término, el partido gobernante baja. Baja no a nivel de perder, pero baja. Bueno, es natural que si hay una guerra, la decomposición sea mayor y además este señor es senil. Evidentemente es senil. Y no tiene confianza en la vicepresidenta para entregarle el poder, porque también podría hacer eso, en aras de que su partido permanezca.
Pero evidentemente eso fue una improvisación que le sirvió porque se calzó con contenido racial y femenino que le dio los votos necesarios para ganarle a Trump, que es un fenómeno de la naturaleza. Digo, los ciclones son fenómenos naturales, ¿verdad? Y los terremotos. O sea, ese es un turpén, es una cosa muy seria, es un ser de galaxia. Bueno, señores. Por eso le están haciendo un expediente a Trump a ver rápido, a ver si lo meten preso, para invalidarlo, porque si va a elecciones... Es el camino que le queda a los demócratas, trancar a Trump. Trancarlo, No de alguna manera. Ahora, lo que pasa es que allí el sistema es muy especial. Se pueden decir, bueno, lo acusaron porque es candidato. Y se puede caer todo, porque allá esa Suprema es medio rara, tú oyes. Eso lo deciden sectores que son... Meterlo sub judice es difícil. ¿Cómo? Inhabilitarlo por estar sub judice es difícil. En Estados Eso Unidos... lo decide una cosa a la que Eisenhower le llamó el complejo militar industrial. ¿Cómo? Un ente norteamericano que se llama el complejo militar industrial, que lo dijo Eisenhower, que era guardia. Sí. Y se lo advirtió a Kennedy. Le dijo, el complejo militar industrial es el que decide aquí. Tenga cuidado. Bueno, pues yo te voy a Se decir lo una advirtió cosa. en el discurso de entrega. Yo te voy a decir algo. El presidente de Ucrania expresó su tristeza por lo de Johnson. El de Ucrania se puso triste por la renuncia de Johnson. Bueno, Johnson lo había respaldado. Sí, pero espera, porque lo había respaldado, pero también el sustituto de Johnson posiblemente sea el ministro de Defensa de hoy día en la Unión, en Inglaterra, ¿verdad? ¿Y qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti que los conservadores van a continuar Yo en el no poder? sé, pero eso es lo que aparece dentro de los dos posibles Bueno, pues puede ser sustitutos. interino, pero no es lo que se recompone. Uno la de los cosa. resultados del desastre de la gestión de Johnson es que hoy los laboristas están por encima, en términos de preferencia, de los conservadores. Exacto, y van a provocar unas elecciones ¿Y anticipadas. qué, de conservador o...? Él es conservador, Johnson es conservador. Ya está. Hay que- Ahora, con él ha pasado un fenómeno raro, porque él tenía fama de ser un político hábil. Él ganó la alcaldía de Londres. Londres siempre ha sido progresista y el conservador sedujo a los londinenses y logró la alcaldía. Y tenía, hasta que llegó el coronavirus, un nivel de popularidad altísimo. Pero después como que se contagió con el trumpismo y comenzó a hacer malabares rarísimos. Y a meter a ese país en un tremendo lío. Bueno, pero lo cierto es que en este juego de cambio político en Inglaterra está la corrección del mayor error político que ha cometido Inglaterra, El Brexit, el Brexit, sí. su salida de la Unión Europea, porque Indiscutiblemente. destruir la fuerza precaria que tiene la geopolítica mundial Europa es sencillamente un disparate. Sencillamente un disparate. Y Estados Unidos alentó eso, ¿verdad? El Sí, Brexit. porque Estados Unidos tiene una política muy loca. Estados Unidos está loco como tal. El otro día Pero teníamos desde hace una conversación, un grupo de gente, y se habló de la posibilidad de que Texas se separe de la Unión. Sí. Y alguien dijo que lo ideal es que se separe California. Óigame, California es la séptima economía mundial, ella sola. Texas no está en la lista de las economías mundiales. No aparece. Imagínate tú, ¿qué criterio? ¿Tú sabes por qué? Porque los votos demócratas garantizan la mayoría precaria que los republicanos, que los demócratas tienen en el Congreso tradicionalmente. Sí, pero lo que decíamos que en broma, que Reino Unido se había salido porque no querían cambiar el guía del lado derecho al lado izquierdo y porque no querían dejar la libra. Entonces, un dominicano que ha vivido mucho allá dice, sí, pero ellos cogieron y dejaron a los
inmigrantes que tenían posiciones importantes en Inglaterra, ellos no lo sacaron, no sacaron inmigrantes de allá. Es decir, ellos cogieron y dejaron. ¿Verdad? No, pero ellos en general no han tenido una política contra la inmigración. ¿Contra? Contra la inmigración, porque ellos necesitan la inmigración. Bueno, sí, pero por ejemplo mantuvieron la visa, nunca variaron en eso. Siempre se necesitó visa para entrar a Reino Unido. A los inmigrantes De los lo están otros mandando países. para el África lo están mandando. Pero Alemania tiene una política rara ahí con los alemanes, con los inmigrantes. Le puso fin a la deportación. Alemania necesita muchos inmigrantes. Sí. Necesita mucho. Siempre. Es una expansión económica brutal. Bueno, Oye, la capacidad de Alemania para reconstruirse es una cosa bien. de una admiración Vamos bien entonces, ganada. Vamos a despedirnos de José con una pregunta. José, los nombramientos de ayer de poner a un economista en medio ambiente, todo el mundo esperaba un ambientalista y un economista en planificación y desarrollo. ¿Tú lo viste bien? Era gente que estaba en el escalafón natural del poder. O sea, uno era subsecretario de Estado de Economía, Uno era secretario de Estado de Economía. uno era secretario de Estado de Economía y otro subsecretario. Ah, porque Pavel era subsecretario. Sí, Viceministro. Ah, qué bien. Entonces, me parece que... ¿A quién nombraron en Economía? ¿En? A Pavel lo nombraron en Ministro. ministro de Economía. Sí. Y a Entonces, García Hatton. Entonces, lo que el presidente rescató a la vicepresidenta. Pero no, lo que Hay pasa que es ver a lo dónde va la vicepresidenta no, lo ahora. que pasa es que la vicepresidenta parece que evaluó medio ambiente. Dijo, mira, y lo que hace falta es un economista más que un... Es posible que sea eso, pero Pavel tiene mérito suficiente tanto de formación profesional como de ejercicio político. Bien. Por sí mismo, no tiene nada que ver con su origen familiar. Bueno, Es como que alguno me quiera achacar a mí el éxito personal de Federico. Si yo no he sido alguna cosa en el mundo, es diplomático. sí, es lo menos que tú eres. Es lo menos que tú eres. Nada. Exactamente. Lo menos que tú eres. Señores, vamos a una pausa.